Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Amigos, buenos días, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. El programa de hoy lo vamos a tener con un entrevistado muy especial, José Félix Pinto Basurco. Él es jurista especializado en Derecho Medioambiental Internacional. Acaba de publicar un libro, Los retos del cambio climático, un estudio sobre las respuestas legales del Perú por la Universidad de Lima, Fondo Editorial. Les recomiendo su lectura. Vamos a hablar con él del cambio climático, del verdadero cambio climático, del cambio climático alarmista, en fin, de multitud de temas. Bienvenido, José Félix, gracias por estar con nosotros. Empecemos por la COP25 o 26. 25. COP25 se iba a realizar en la cumbre medioambiental climática, se iba a realizar en Santiago de Chile. Con todos los problemas que hubo, tuvo que suspenderse la COP ahí. Se realizó en Madrid, terminó el domingo último, se quedaron hasta la madrugada tratando de ponerse de acuerdo sobre cómo implementar los acuerdos de París, digamos, los capítulos que están contenidos en el acuerdo de París para la reducción de las emisiones, ¿no es cierto? ¿Cuál sería tu comentario sobre el resultado de esta cumbre? Bueno, Uri, muchísimas gracias primero por invitarme, soy muy contento de estar acá y gracias por tu pregunta. Para poder entender un poco mejor lo que ha pasado en esta COP o conferencia de las partes, quizás es necesario explicar qué cosa es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo de las Naciones Unidas perteneciente a una convención marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático que fue creada en los años 90, y el Acuerdo de París tiene un objetivo, que es lograr que los países reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero a tal nivel de evitar que la temperatura en el planeta no llegue a aumentar a más de 2 grados centígrados o, si es posible, a más de 1.5 grados centígrados. Para lograr eso, los países decidieron establecer un mecanismo jurídico novedoso que en la práctica es distinto a otros acuerdos jurídicos que normalmente te dicen lo que llaman el top-down approach, que es que el acuerdo le dice a los países qué es lo que tienen que hacer. En este caso, el mejor ejemplo es el Protocolo de Kioto, que fue otro acuerdo que también pertenecía a esta Convención Marco de las Naciones Unidas y que le decía a ciertos países cuánto tenían que reducir sus gases de efecto invernadero para poder lograr el objetivo de la convención. En este caso se hizo al revés, se hizo un bottom-up approach, es decir, dejaron que cada país decida qué cosa podía o quería contribuir en reducción de emisiones para lograr este objetivo del Acuerdo de París, ¿no es cierto? Entonces, el Acuerdo de París fue creado en el año 2015 y fue celebrado porque después de muchos baches en este proceso intergubernamental de cambio climático, se llegó a tener un acuerdo que estaba investido de mucha esperanza para poder lograr acciones que puedan tener resultados en la lucha contra el cambio climático. Ahora, en el 2015 se creó este Acuerdo de París y lo que hacía falta era reglamentar, es decir, acordar cómo se iba a proceder, cómo iba a funcionar el Acuerdo de París en los detalles. Y la COP25, que es esta conferencia que, como tú bien dijiste, se llevó a cabo en Madrid, que se iba a llevar a cabo en Santiago, se supone que iba a determinar
ya los últimos detalles sobre cómo iba a operar el Acuerdo de París. Ahora, ¿se logró terminar estos detalles sobre cómo operativizar el Acuerdo de París? No, no se terminó de detallar. Se ha dejado para la siguiente cumbre, que va a ser la COP26, que se va a llevar a cabo en Glasgow, para terminar estos detalles. ¿Cuándo, perdón? Normalmente estas cumbres se llevan a cabo a fin de año. Entonces, diciembre del próximo año, diciembre de 2020. Diciembre del próximo año. Y como no se terminaron de acordar estos últimos detalles, existen muchas voces, muchas opiniones que han mostrado su decepción respecto a los resultados de esta cumbre. ¿Por qué no se llegó a un acuerdo? ¿No hubo voluntad de algunos países? ¿El tiempo no fue suficiente? ¿Cuál fue el principal motivo? ¿O algún país detrás? Por ejemplo, luego hablaremos de eso, pero por ejemplo, uno de los países más contaminantes en este momento tengo entendido que es China. No sé cuál ha sido la posición china en esta cumbre. Sí, es una suma de factores y también habría que explicar antes de llegar a los detalles de qué país se opuso o qué país puso las mayores trabas o qué cosa es lo que ocurrió en el detalle. También quizás sea bueno entender qué cosa es este proceso intergubernamental, ¿no? Donde los focos mayores son estas COPs, estas conferencias anuales. Y el proceso intergubernamental es un proceso donde participan más de 190 países para definir y dialogar y negociar sobre temas muy complejos, ¿no? El cambio climático es un tema muy complejo porque embiste prácticamente todas las actividades humanas, ¿no? Porque tiene que ver con las emisiones, sobre todo que provienen de los combustibles fósiles, pero también de la agricultura, del consumo de energía, etcétera, ¿no? Entonces, son conversaciones y procesos muy complejos y el mayor problema quizás es que este es un proceso multilateral llevado a cabo por las Naciones Unidas en donde las decisiones se establecen por consenso, es decir, básicamente todos tienen que estar de acuerdo, todos estos 190 y pico países tienen que estar de acuerdo para que se pueda tomar una decisión. Y como hay posiciones tan diferentes, por ejemplo, entre un Arabia Saudita que depende mucho de los combustibles fósiles para su economía, ¿no es cierto? Y otro país como Costa Rica, ¿no? que ha hecho mucho en términos de hacer que su economía esté libre de combustibles fósiles, para que lleguen a un punto medio en el que pueden estar de acuerdo. A veces ese punto medio termina siendo uno de los denominadores más bajos posibles. Y ese quizás es uno de los mayores problemas por lo cual no se toman decisiones en este proceso. Si hiciéramos una lista de los países más contaminantes, ¿cuáles serían? China es uno de ellos, tengo entendido. Sí. Digamos, el top 5 de los países contaminantes, ¿cuál dirías tú que son? Acá también hay que hacer una precisión, porque sí. Existen los que son contaminantes en este momento, que sí, los top son China, son la India, son los Estados Unidos, en fin, pero las emisiones de gases de efecto invernadero no permanecen en la atmósfera por 5 minutos ni por un año, permanecen por decenas de años. Entonces, lo que los países han contaminado en los últimos 100 años, digamos que durante... Claro, no es que se borra de un plumazo. No se borra de un plumazo. No se borra. Entonces, decir que China es el país más contaminante, sí es verdad, pero no es una verdad completa. Entiendo. La verdad completa es que sí, China ahora en este momento es el país más contaminante, pero si tomamos en cuenta las emisiones acumuladas e históricas, tenemos a la Unión Europea y Estados Unidos como los países que más han aportado a que exista este problema. Ya, ahora José, te voy a hacer una larguísima pregunta.
que en realidad es parte pregunta, parte opinión, parte declaración de principios, y luego tienes todo el tiempo del mundo para hablar, pero quería situarlo en un marco a los que, como yo, somos un poco, y voy a explicar por qué, escépticos de todo este tema del cambio climático, y nos clavan el San Benito de negacionistas, ¿no? Y negacionista ya de por sí trae veneno, ¿no? Porque tú dices negacionista, bueno, un negacionista del Holocausto. No asesinaron a 6 millones de judíos ni a 1,5 millones de gitanos. Entonces, negacionista es un término, digamos, escéptico, pero te pregunto, ¿hay alguna manera sensata y racional de moderar este cambio climático sin volver a la edad de piedra? Porque, por ejemplo, ayer escuchaba las declaraciones de un probablemente negacionista hablando en un programa de Fox News, canal negacionista, con Tucker Carlson, negacionista por excelencia. O sea, ya te estoy situando más o menos el marco. Pero esta persona decía, criticando a la representante demócrata Ocasio-Cortez, que está planteando su New Green Deal y qué sé yo, dice, lo que plantean es absurdo porque toda la agricultura en Estados Unidos, decía esta persona, se mueve con combustibles fósiles. O sea, para la agricultura se usan tractores. Los tractores no funcionan con energía solar ni con pilas. Entonces, si suprimimos los tractores, no hay cultivos, y las ciudades, entre ellas Nueva York, donde vive Ocasio-Cortez, se van a morir de hambre. Entonces, y además desaparecerían, dice, todos los árboles del planeta, porque entonces la gente que tendría que volver a cocinar con leña, y habría mucha más contaminación, digamos. Entonces, hay posiciones más extremas, ¿no? Hay posiciones de algunos científicos en Europa que han sugerido el canibalismo para acabar. Otros dicen que hay que matar a todas las vacas, o sea, nos debemos volver todos vegetarianos. Es decir, llevado a sus últimas consecuencias, o llevado a un extremo, a mí me da la impresión que todo este tema una cosa es, siempre digo en este programa, el cuidado del medio ambiente, y otra cosa es el medioambientalismo como religión, que además lleva agua a un molino ideológico anticapitalista, antieconomía de mercado, porque es mucho más fácil ahora decir, cuidado, la minería contamina el medio ambiente, que decir, abajo la minería explotadora, ¿no? Entonces, con el discurso verde, los rojos se han reciclado en verde, en parte. Esto sin negar que evidentemente hay que cuidar el medio ambiente y que no hay que tirar plásticos a los océanos. No estoy negando que exista, pero creo que se entiende el punto hacia el que quiero ir. Entonces, Al Gore, yo lo veo casi como una religión en la cual el Papa es Al Gore, ¿no? Que además decía que para estas alturas ya estábamos inundados con el agua por encima del cuello, los osos polares nadando por todos lados, cucarachas gigantes. No veo nada de eso por aquí ni por allá. Y la suma sacerdotisa es la chica esta Greta Thunberg, que no se la puede tocar ni con el pétalo de una rosa, entonces no entiendo para qué la ponen de activista si no se la puede criticar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya dije lo que tenía que decir, te cedo la palabra. Bueno, a ver, vamos por partes. Yo no tengo nada contra los escépticos, yo mismo soy un escéptico, creo que ser escéptico es algo bueno, ¿no es cierto? Eso te permite justamente ver las cosas y no tomarlas por hecho, ¿no es cierto? Te permite criticar cosas que tú tienes todo el derecho de criticar. Has dado el ejemplo tú de Greta Thunberg, de que no se le permite criticar absolutamente nada a ella, y la gente que la critica es, bulliada en las redes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno debe y puede criticar de buena fe siempre, ¿no? lo que considera que es criticable. También has mencionado a Tucker Carlson de Fox News, que creo que lo has tildado de escéptico, pero él no es ni escéptico ni negacionista. Él es un sensacionalista, él es un señor que vive por el rating y
no lo considero un periodista serio porque no voy a dar un porcentaje, pero la gran mayoría de cosas que dice son, sin exagerar, son absurdas, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo bueno es llegar a puntos medios, sin extremos. Tú has mencionado ejemplos que yo nunca había escuchado de los canibalismos y las cucarachas gigantes. Me gustaría que quizás después me puedas decir de dónde salió. Lo de las cucarachas gigantes y los osos polares y todo lo demás está en el documental de Al Gore. Ya. Y lo del el canibalismo es un par de científicos, lo puedes buscar, yo lo he chequeado porque además en internet el 99% de lo que circula en internet son bulos, pero eso he cruzado un viejo dicho periodístico que siempre menciono: si tu mamá te dice que te ama, pregúntale a tu abuela. Y yo le pregunté a la abuela. Entonces efectivamente hay gente que dice que esa es la solución. Lo de las vacas no recuerdo. Pero lo de Al Gore está en el documental en el cual hablaba del crecimiento del nivel de los océanos y los osos polares, se iban a derretir los glaciares, Nueva York iba a estar inundada, iba a haber insectos gigantes, eso está en su documental. Y nada de eso se ha cumplido, ya debía haberse cumplido para estas fechas. Bueno, pero Al Gore es un político, yo no le hago caso a Al Gore. Al Gore, para mí, yo vi ese documental hace muchos años cuando salió vamos, es un documental que quizás lo hizo el señor con muy buenas intenciones, pero el señor es un político. Y yo, como académico, mi fuente no es Al Gore, ni tampoco ningún otro político, tampoco es Alexandria Ocasio-Cortez y tampoco es Greta Thunberg. Puedo tener opiniones sobre cada uno de ellos, pero ellos no son mi fuente. Mi fuente, por ejemplo, y esto te puede parecer interesante, es un paper académico que se llama Consensus on Consensus, a Synthesis of Consensus Estimates on Human Caused Global Warming, que fue publicado en Environmental Research Letters el 13 de abril de 2016. Y este es un paper muy interesante que lo leí hace un tiempo, y lo que hace es hacer una revisión de todos los artículos científicos publicados en revistas que están indexadas, es decir, que están revisadas por otros científicos antes de que se puedan publicar, es decir, que tienen un rigor científico y que tú puedes dar fe de su validez y de su integridad científica. Y lo que hacen es revisar cientos de artículos científicos y ver en esos artículos científicos que tratan sobre cambio climático y que son hechos por expertos científicos en cambio climático, cuántos de esos papers establecen que efectivamente el cambio climático es, uno, un problema que existe, y dos, es un problema antropogénico, es decir, causado por el ser humano, ¿no es cierto? Y lo que determinó ese paper, luego de revisar todos estos artículos, es que el 97% de los científicos en el mundo está de acuerdo con esas dos premisas. El cambio climático existe, es un problema del que no hay absolutamente ninguna duda de que existe, que está científicamente comprobado, y dos, de que es un problema antropogénico, es decir, de que está causado por el hombre, es decir, por, entre otros, las emisiones de gases de efecto invernadero que han ido aumentando en virtud de las actividades humanas que han ido también creciendo en las últimas décadas. Entonces, si yo me baso en lo que dice Greta Thunberg, o en lo que dice Tucker Carlson, o en lo que dice Al Gore, sí, pues quizás yo voy a estar debatiendo con posiciones extremistas, con gente que habla de cucarachas gigantes, y que son cosas que a mí no me dicen nada. Me puede causar risa o me puede causar sorpresa, pero eso para mí no es una opinión válida. Yo lo que hago es revisar las fuentes científicas, consulto con ellas, y en base a ellas es que establezco mi posición, porque si no,
vamos, estaríamos debatiendo entre extremos, porque has hablado tú de un extremo, ¿no? El extremo de los ambientalistas, de los que exageran con respecto al ambientalismo, a la protección del medio ambiente, etcétera, pero y también por el otro lado de aquellos que niegan todo y que creen que todo es una conspiración, o que, vamos, y si estamos debatiendo desde los extremos, creo que se genera una gran melcocha que no va a llegar a ningún punto racional en una discusión. Entonces, por eso mi consejo a los que nos escuchan es que vayamos directamente a la ciencia, que está disponible en Google. Todos estos artículos que yo menciono, mi libro incluso está disponible en las librerías. Existe muchísima gente que ha escrito sobre esto, y vamos, y discutamos, pero en base a los hechos comprobados, en base a los centros, a las posiciones medias, no a las posiciones extremas. Como decía Confucio, el Chun-Lu, el justo medio. Ya, vayamos al justo medio entonces. Y entonces te reitero la pregunta: ¿cómo compatibilizar el cuidado del medio ambiente o la preservación del medio ambiente o la descontaminación del medio ambiente? ¿Cómo compatibilizar eso con una economía moderna, dependiente en gran parte de combustibles y de hábitos de consumo y de alimentación que, según los científicos asumamos, son contaminantes? ¿Cómo compatibilizar eso? Porque claro, y nuevamente nos tendríamos que ir a los extremos, la solución sería muy sencilla: entonces volvemos a las cavernas y ya no va a haber contaminación, pero ese no es el punto. Entonces, ¿cómo hacer? Esa sería una primera pregunta. Y la segunda: hay ciclos en la Tierra, esto también lo dicen los científicos, y entonces no por ello la Tierra, el planeta ha desaparecido. Solo que antes no había los instrumentos científicos para medirlo. O sea, hay quienes dicen, y esto lo he escuchado también de científicos, digamos, no extremistas: bueno, sí, efectivamente hay un problema, pero tengamos en cuenta que hay en toda la historia de la humanidad ciclos, solo que antes no existían las herramientas tan precisas que existen ahora para medirlos, pero es cíclico. Entonces te quería plantear esas dos interrogantes. Yo creo que esas son dos excelentes preguntas, sobre todo la primera, porque esa es la pregunta que se hace todo el mundo. Se hacen los científicos climáticos, se hacen los políticos, nos hacemos todos nosotros. ¿Qué cosa hacer sin tener que llegar a los extremos? Porque efectivamente vivimos en una sociedad donde los combustibles fósiles dominan todo. Estos micrófonos no se hubieran podido construir sin combustibles fósiles, esta silla, la ropa, todo está dominado por los combustibles fósiles. Entonces, ¿cómo enfrentar un problema donde el gran culpable son los combustibles fósiles, sin tener que, como tú dices, irte a la época de las cavernas, es decir, tirar todo abajo y dejar de usar combustible fósil? Esa es una pregunta muy difícil de contestar, pero lo que yo creo que se puede hacer, y esas son las propuestas que se están realizando, el Green New Deal que se propuso hace casi 20 años, que no, dicho sea de paso, no es una propuesta de Alexandria Ocasio-Cortez, sino una propuesta que viene desde hace mucho tiempo en Estados Unidos. Lo que trata de hacer es llevar las cosas de a pocos y tratar de que los efectos secundarios, es decir, si nosotros, por ejemplo, una de las industrias más contaminantes es la generación de energía por medio de la quema de carbón, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio de cerrar las generadoras de carbón? El beneficio es que contaminamos menos. ¿Cuáles son los efectos secundarios negativos? Es que la gente que trabaja ahí se queda sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa es lo que
lo que se trata de hacer, qué cosa es lo que tratamos de lograr. Es que haya un punto medio, que bajemos la contaminación, y usando este ejemplo, ¿no? de esta generadora de electricidad, ¿no? Es ir cerrándolas, pero darle opciones a los trabajadores para que puedan reinsertarse en la economía de manera simple, de manera que ellos también se sientan cómodos, y eso es lo que propone el Green New Deal, ¿no? Proponer alternativas de generación de electricidad a través de fuentes de energía renovable, que dicho sea de paso, hoy en día son más baratas que producir La energía eólica, por ejemplo, es una fuente de energía limpia, pero es limitada. En algunos estudios he visto que hay quienes sugieren, efectivamente, el carbón es contaminante, pero hay un problema ahí social y debería hacerse gradualmente. Hay quienes proponen las plantas nucleares, la energía que es energía limpia, digamos, es la más limpia y la más realista de las opciones, por ejemplo, ¿no? Las plantas nucleares, a pesar del temor, Chernóbil, qué sé yo, pero digamos son las excepciones a la regla. Hay miles de plantas nucleares que funcionan en todas partes del mundo sin ningún problema. ¿Consideras que esa es una alternativa realista, por ejemplo, ese tipo de energía versus la contaminante del carbón? Sí, sí, los que defienden al uso de energía nuclear o energía producida con gas natural, por ejemplo, como medios de producción de energía transitorios hasta que lleguemos al punto en donde podamos utilizar el 100% de energías renovables, es un punto válido. Pero hay que hacer una precisión. La energía nuclear no es una energía limpia. La producción en sí es limpia, porque la única emisión es vapor de agua, ¿no? Pero es altamente contaminante porque los residuos, o sea, lo que queda de producir esa energía, son no solamente altamente contaminantes, sino altamente tóxicos y muy peligrosos, y se van a quedar en la tierra o en el subsuelo donde se guarden por cientos hasta miles de años. Entonces, decir que no es contaminante también, digamos, es menos contaminante que el carbón en todo caso, o... lo que pasa es que ¿de qué tipo de contaminación claro, hablamos, el efecto ¿no? inmediato, el efecto inmediato, digamos, como efecto inmediato es menos contaminante que el carbón. Exacto. Pero a largo plazo, de todas maneras, también. Exacto. Entonces, nuevamente volvemos al punto de partida. En realidad, la solución, entre comillas, sería que nos fuéramos todos a vivir a Marte y dejemos este planeta por 10.000 años hasta que se vuelva a limpiar. Pero bueno, todavía no se puede. No, porque las propuestas que se están estableciendo, y vuelvo a mencionar el Green New Deal porque es un buen ejemplo, porque es un ejemplo, es uno de los ejemplos más claros de cómo lograr esa transición de manera efectiva, es hacerlo de a pocos, y es hacerlo empezando por las industrias y los sectores donde ya se pueden establecer medidas. Por ejemplo, ya se pueden establecer medidas que cuando el gobierno construye viviendas sociales, pueda hacerlo de manera, que sea sostenible, que estas viviendas tengan el menor impacto medioambiental y de carbono posible. Entonces, infraestructura, en fin, hay muchos ejemplos donde tú ya puedes empezar a aplicar medidas que son beneficiosas para el medio ambiente y que también ayudan a la lucha contra el cambio climático. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Encontrar esas medidas. Y el Perú es un buen ejemplo donde esas medidas pueden aplicarse, porque el Perú todavía le falta muchísimo en materia de infraestructura, en materia de crecimiento, ¿no? Y
creo que sería una oportunidad desperdiciada si nosotros aquí en este país, con el nivel de desarrollo que tenemos, no empezamos a aprovechar las ventajas que ofrecen estas nuevas tecnologías para aplicarlas en nuestro crecimiento económico, en nuestro crecimiento social, en infraestructura, etcétera, en absolutamente todo lo que requiere este país aún para crecer. De acuerdo. Vamos a hablar ahora un poco más en detalle del Perú, pero para resumir un poco y explicarlo en simple para los amigos que nos siguen. Entonces, el Acuerdo de París es una plataforma en la cual cada país más o menos hace un diagnóstico de cuál es su grado de su contribución, entre comillas, a la contaminación, y presenta una propuesta diciendo, bueno, realistamente en N número de años yo podría hacer A, B, C, D para reducir en un porcentaje determinado lo que yo cada año arrojo al medio ambiente, ¿no es cierto? Básicamente es una meta que se establece y luego se llevó a un consenso. Ese es el paquete de París, y ahora había que aterrizar en los detalles en Madrid y no se llegó a un acuerdo. ¿Es así? ¿Más o menos en simple? Más o menos en simple, sí. Ya. En lo que al Perú respecta, siguiendo este ejemplo un poco rústico, ¿cuál es su contribución, digamos, por casa, cómo estamos, y qué es lo que se podría hacer para contribuir a reducirlo y a mejorar el planeta? Bueno, ese es uno de los aspectos principales que trato en mi libro. El Perú ha establecido últimamente ha mejorado o ha aumentado su ambición, como se le dice en estos escenarios multilaterales, y lo que el Perú se ha comprometido a hacer es reducir sus emisiones en un 35%. Ahora, yo he hablado con expertos que saben mucho sobre cómo se pueden lograr sectorialmente reducir emisiones, y sí están un poco escépticos sobre cómo se puede lograr esta meta que ha planteado el Perú. Y lo que yo analizo en este libro tiene mucho que ver con este escepticismo. Y aquí yo también soy un escéptico. Yo soy un escéptico del Acuerdo de París. Soy un escéptico del proceso multilateral de cambio climático, y también soy un escéptico sobre cómo se está implementando, sobre todo en el Perú y en los países en vías de desarrollo, las medidas de lucha contra el cambio climático. Te voy a explicar cuáles son los... Sí, antes de que desarrolles tu escepticismo, para situar, estamos hablando de una reducción en el Perú del 30%, de un universo, digamos, de 2 o 3% global. O sea, digamos, la cuota de contaminación del Perú en el planeta será ¿cuánto? 2, 3%. No, 0.2%. 0.2. O sea, el 30% de 0.2, que de todas maneras es importante, pero, en fin, ya, ¿por qué eres escéptico? Bueno, lo que yo he hecho con este libro es identificar, como dice el título, los retos del cambio climático a través de hacer un estudio del catálogo normativo que existe en el Perú, de las instituciones y de las políticas. Para ello he utilizado herramientas que me brindó la Universidad de Columbia, donde escribí este libro. Y lo que yo descubrí en los retos se pueden resumir en 3 puntos principales. Uno, en la ciencia. En el Perú no existe una entidad que recopile y que haga una evaluación sistemática de cuál es la ciencia hecha en el Perú y sobre el Perú, que trate sobre los impactos del cambio climático en el Perú y sobre lo que se puede hacer con respecto a la lucha contra el cambio climático. Eso tiene un problema principal, que es que no existe alimento para los tomadores de decisiones de ciencia realizada en el Perú para que ellos puedan
establecer políticas, estrategias, etcétera, que puedan ser efectivas y válidas científicamente, ¿no? Entonces, el problema que es que ahora nosotros utilizamos las evaluaciones científicas que hace el panel intergubernamental sobre cambio climático, que es un panel creado por las Naciones Unidas. O sea, estamos yendo un poco a ciegas, en una carretera a ciegas, no tenemos brújula, no tenemos los reflectores para ver el camino. Nos vamos a un pequeño corte, amigos, y regresamos en esta interesantísima conversación. Volvemos. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el diablo, con José Félix Basurco, hablando sobre los retos del cambio climático, que estábamos conversando de lo que ocurre en el Perú, donde no hay una guía científica, digamos, una hoja de ruta oficial para saber por dónde transitar, ¿no es cierto? Así es. Ese es el primer problema y el problema básico. El segundo problema es que justamente debido a esto, en el ámbito internacional, cuando el Perú sale a negociar acuerdos internacionales tales como el Acuerdo de París, le es difícil establecer una posición nacional, porque no tiene las herramientas, porque justamente no tiene la ciencia. Entonces, lo que ocurre es que normalmente termina firmando y termina acordando acuerdos que, mejor dicho, buenos o malos, termina ratificándolos, y muchas veces tiene dificultades en implementar a nivel nacional porque no estuvo presente con todas las herramientas necesarias y con todo el conocimiento necesario en este proceso internacional que creó este acuerdo. Entonces, ese es el segundo problema. El primer problema es la ciencia, el segundo problema es el ámbito internacional, las negociaciones internacionales que nos traen acuerdos que luego tenemos problemas en implementar. Y el tercer problema es justamente la implementación nacional. El problema mayor acá es que en cambio climático, el cambio climático es un tema transversal, es un tema que, como te mencioné hace un momento, está ligado a básicamente todas las actividades de un país y de una persona, ¿no es cierto? Es un tema transversal. Hoy en día es manejado por un ministerio que se ocupa de la conservación medioambiental. Por lo tanto, no tiene ni el mandato ni la capacidad para ocuparse de un tema tan complejo de manera efectiva. Entonces, si tú revisas el catálogo normativo y revisas las políticas y, en fin, lo que existe en el Perú, tienes una normativa muy débil que no permite verificar si es que está siendo efectiva realmente, o sea, es decir, en cuánto está aportando a la lucha contra el cambio climático, y eso a su vez deja un vacío que es aprovechado por las entidades de cooperación internacional que lo que hacen es, a través de proyectos manejados por ellos en partnership, en cooperación con los ministerios, etcétera, con las entidades nacionales, hacen proyectos aislados que
también pueden tener cierta efectividad, pero que no están integrados todos estos proyectos entre sí, y por lo tanto es difícil monitorear y verificar qué tan efectivos están siendo en la lucha contra el cambio climático. Es decir, existe un desorden a nivel nacional en la implementación del cambio climático porque no hay una dirección clara que venga del gobierno central, ¿no? Sobre qué acciones tomar, cómo tomarlas, cómo llevarlas a cabo y cómo monitorearlas y fiscalizar y verificar que realmente estén llevándose a cabo de manera efectiva, es decir, que tengan un tipo de éxito, ¿no es cierto? En las negociaciones internacionales me imagino que los que participan son diplomáticos, miembros de Torres-Tagle, o también del Ministerio de Ambiente. Se supone que eso debería ser una delegación mixta, o es, digamos, o es la parte diplomática la que negocia con un mandato del Ministerio del Medio Ambiente, y luego le traslada, o sea, en medio de esta confusión, de este caos, ¿quién es el que está llevando la batuta en ese momento, digamos? ¿Y cómo debería ser en todo caso? Para poder negociar con éxito en estos procesos, sobre todo en un proceso tan complejo como el de cambio climático, tienes que tener no solamente una expertise en la materia, sino también tienes que saber de diplomacia y de política internacional. La batuta en estos procesos la lleva el Ministerio del Ambiente. La Cancillería tiene un rol, a pesar de que tiene la expertise, tiene un rol, a mi juicio, muy disminuido en esto. Si tú revisas la lista de participantes de esta COP, el Perú es uno de los países que más delegados ha llevado a esta conferencia. Sin embargo, no conocemos mucho sobre qué cosa es lo que han hecho ahí, porque no existe una posición clara, al menos que tú hayas escuchado qué cosa es bueno, lo que Madrid hace el es muy bonito en esta época del año para hacer turismo. Entonces claro, normalmente sí, tú necesitas primero tener expertise diplomático, expertise en cómo manejar situaciones complejas, situaciones políticas complejas, y estar asesorado por un técnico que sepa de la temática. Normalmente los países de Latinoamérica y que tienen un nivel de desarrollo como el Perú, estas negociaciones complejas las lleva a cabo el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, los diplomáticos son los que se sientan en la mesa de negociaciones y son los que... es lo que yo creía también, ¿no? Por sentido común se supone que deberían ser los diplomáticos acompañados de técnicos de otros ministerios. En realidad debería haber una delegación multisectorial, porque como tú dices, debería haber un representante del Ministerio de Industrias, otro del Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, en fin, pero claro, tiene que haber alguien que sepa cómo negociar. Así es. Porque si no terminas con... O sea, en corto, no sabemos en realidad la magnitud del problema que tenemos, nos comprometemos a hacer cosas sin saber si vamos a poder cumplir y no sabemos ni por dónde empezar para cumplirlas. Eso es un poco en resumen lo que está pasando. Ese es un poco en resumen lo que está pasando. Correcto. Ahora quería preguntarte, es cierto, volviendo un poco al tema político y a este tema del medioambientalismo ya en el Perú, entendido como una corriente política antimercado, es sobre todo la izquierda la que plantea la dicotomía agua sí, oro no. Entonces quería preguntarte, ¿es realmente la industria minera tan contaminante como dicen los sectores de izquierda? Y cuando hablo de industria minera estoy hablando de la industria minera formal, porque aquí también hay que hacer la distinción, y siempre lo menciono. Existe el ejemplo de Tambo Grande en el norte, que es una zona de limones, de cultivo de limones. Entonces hace unos años, 5, 6 o un poco más, empezó una campaña muy fuerte: no vamos a poder comer ceviche, se acabó el ceviche. ¿Por qué se acabó el ceviche? Porque
El ceviche se hace con limones y en la principal zona de limones del Perú se va a instalar una minera china y que va a destruir el medio ambiente, no va a haber limones, ergo no va a haber ceviche. Entonces la campaña fue tan fuerte que la minera se fue. Y en ese momento, en ese lugar, hay más o menos 5.000 mineros ilegales, depredando el medio ambiente, probablemente 1 millón de veces más que lo que haría una empresa minera formal que de alguna manera tiene cortapisas, supervisiones. Y ya todas estas ONGs no dicen nada, para no hablar de Madre de Dios, ¿no? Donde hay un problema recurrente. Entonces todos se concentran en los proyectos mineros formales de empresas extranjeras, y hay protestas y hay marchas y se oponen y qué sé yo, y en Madre de Dios pues contaminan el ambiente, hay tráfico de seres humanos y no pasa nada. Entonces uno se pregunta al final del día para quién trabajan todas estas ONGs y todos estos activistas. Es decir, pero en fin, no sé, quería tu comentario sobre eso. Bueno, nada de lo que se quisiera lograr o nada de lo que uno que tiene las mejores intenciones para el país y que tiene las mejores propuestas para el país, digamos, ninguna de estas propuestas se puede lograr con las circunstancias actuales que vivimos de corrupción y de informalidad. Creo que esos son los mayores problemas que tenemos en el momento. El Perú es un país que su economía depende principalmente de la extracción de recursos naturales, y eso es una cosa que no se puede negar. No podemos dejar de extraer nuestros recursos a través de la minería, a través de extraer los recursos de los bosques, etc. Sin embargo, como todo en la vida, se pueden hacer bien las cosas o se pueden hacer mal las cosas. Hacer bien las cosas en este caso es utilizar el principio muy simple y muy básico y que tiene mucho sentido común del desarrollo sostenible. Es decir, que cuando tú estás extrayendo un recurso, tienes que tratar de que tú puedas seguir extrayéndolo, o que tú puedas seguir extrayéndolo en el futuro, es decir, no exterminar ese recurso. Por ejemplo, hablando de la pesca, ¿no es cierto? Para que no solamente esta generación, sino las generaciones que vienen después también puedan tener y poder hacer uso y disfrutar estos recursos. En la minería también se pueden hacer las cosas bien y se pueden hacer las cosas mal. Si es que hacer las cosas bien implica que tú aproveches económicamente el recurso de la mejor manera posible, pero también tienes que tomar en cuenta el aspecto, el impacto medioambiental que estás teniendo a la hora de extraer el recurso, y también tienes que tener en cuenta el impacto social que estás teniendo a la hora de extraer esos recursos. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos dos aspectos y no solamente la economía? Porque si nosotros solamente nos preocupamos de extraer recursos para maximizar nuestro provecho económico y dejamos de lado el aspecto medioambiental y el aspecto social, estamos dejando un país en ruinas en el momento en que se acaben esos recursos. No estamos construyendo, no le estamos dando riqueza, o no estamos dándole valor a la riqueza que nosotros estamos extrayendo. Estamos enriqueciéndonos, pero no estamos haciendo nada útil con esa riqueza. Es como que tú tengas una casa muy bonita y tengas mucho dinero, y en lugar de invertir en esa casa, invertir en tu familia, simplemente inviertas en cosas que te dan beneficios a corto plazo en lugar de beneficios a largo plazo. Educar a tus hijos, renovar tu casa, hacer un negocio, etcétera, etcétera, etcétera. De eso se trata la sostenibilidad, de tener una visión a largo plazo, y esa visión a largo plazo, para que pueda funcionar, tiene que ir de la mano con esos tres aspectos: la economía, el cuidado del medio ambiente y también respetar los derechos sociales de las personas que
que están siendo afectadas de alguna manera o que viven de esos recursos. ¿Tú dirías que hay mayor conciencia medioambiental en la población y también a nivel corporativo, digamos, justamente, por ejemplo, en el tema forestal, hasta donde sé hay un control, por lo menos en ciertas zonas, para que la extracción de madera se haga de manera renovable, es decir, se vuelve a sembrar. En la pesca también hay, digamos, periodos de vedas para evitar que la pesca de arrastre se lleve a los especímenes más pequeños y les den tiempo a convertirse en adultos. Y bueno, en el tema de la minería, en realidad, en ese momento que una empresa formal pueda tener prácticas corporativas non santas, por decirlo de alguna manera, es un poco, hay demasiadas lupas, en fin, hay un tema de ruido político ahí, pero en general tú dirías que por lo menos a nivel empresarial, a nivel de la población, he visto una cifra, no sé cuán realista será, de que se ha logrado reducir en unos cuantos meses el consumo en 1.000 millones menos de bolsas de plástico de un solo uso, ¿no? ¿Tú dirías que hay eso o todavía falta mucho camino por recorrer? El año pasado yo di una charla en la Sociedad Americana de Derecho Internacional con una representante de la empresa Mars, la empresa multinacional Mars. Y ella de lo que habló fue de cómo la empresa Mars, que es una gran multinacional, como probablemente sabes, hizo los estudios necesarios y se dio cuenta que tener en cuenta aspectos medioambientales, sociales, el cambio climático, ¿no?, en sus procesos internos, en sus procesos de cómo funciona la empresa, no solamente le beneficia en cómo da la cara hacia el resto del mundo, es decir, que da una cara bonita, sino también le beneficia económicamente, ¿no es cierto? Y eso, hay muchas empresas en el mundo que se están dando cuenta de eso. Entiendo que también en el Perú el tema sobre todo de responsabilidad social, ¿no? Pero también he leído que existe ya un poco más de conciencia, no solamente de que hay que cuidar el medio ambiente porque bonito y porque nos gustan las plantas, ¿no?, y las florcitas y los animales, no, sino porque también eso nos trae un provecho, o les trae a las empresas un provecho económico, y les conviene, y eso es lo importante. Entonces sí creo que existe una mayor una mayor visión sobre cuáles son los beneficios de tener en cuenta aspectos sociales y aspectos medioambientales en el mundo empresarial. Creo que hay todavía mucho más que se puede hacer al respecto, sobre todo en el Perú, pero vuelvo a lo mismo, de nada sirve que algunas empresas o algunas personas apliquen cosas que benefician al medio ambiente y beneficien a la sociedad, incluso que beneficien a la economía, si es que paralelamente existen otras empresas y otras personas que están haciendo lo opuesto de manera ilegal y de manera informal. Y ese es el gran problema que tenemos, que mientras uno trata de hacer las cosas siguiendo las reglas, ¿no?, haciendo las cosas bien, viene otro que está básicamente cancelando lo bueno que haces con sus actividades ilegales y con la corrupción, etcétera, ¿no? Bueno, se nos fue el tiempo volando, la hora volando. Ha estado muy interesante la charla. Para terminar, en cortito, si te nombraran zar medioambiental con plenos poderes, ¿cuáles son las 3 primeras cosas que harías para que esto pegue un salto hacia adelante? A ver, lo primero que haría es fortalecer la fiscalización medioambiental, es decir, que los daños medioambientales que están ocurriendo se puedan no solamente verificar, sino que también se puedan aplicar las sanciones que la ley demanda. Y no solamente vuelvo a lo mismo, no solamente a los formales, sino también eliminar la informalidad
a través de esta fiscalización. Lo segundo que haría es hacer un ordenamiento territorial basado en el sentido común, basado en la ciencia y basado en lo que te dije, basado en que el país es un país que depende de la extracción de recursos naturales. Es decir, que este ordenamiento territorial tenga en cuenta esos factores, pero también tenga en cuenta de qué manera podemos nosotros vivir mejor en esta megápolis en la que estamos viviendo, ¿no? Que ya se nos está yendo de las manos. Entonces el ordenamiento territorial tendría como finalidad también, ordenar las ciudades, ordenar las actividades industriales, legales e ilegales. Y lo tercero que haría es tomar en serio el problema del cambio climático. Y para tomarlo en serio, haría una cosa muy complicada, pero que la puedo explicar de manera muy simple, y establecería, basado siempre en la ciencia, una estrategia o un plan nacional que permita la implementación de acciones de lucha contra el cambio climático a nivel regional y a nivel local, que sean efectivas, que se puedan monitorear, ¿no es cierto? Como por ejemplo, que las obras de infraestructura siempre tengan en cuenta obligatoriamente los daños posibles al medio ambiente que podamos tener, ¿no? Para que en el futuro no tengamos problemas de escasez de agua, no tengamos problemas de escasez de energía, no tengamos problemas de escasez de alimentos, etcétera. Entonces serían esas tres cosas las que yo haría: mejorar la fiscalización, ordenamiento territorial y incluir el cambio climático en todas las decisiones de Estado donde sea necesarias incluirlas. Perfecto. Amigos, hemos estado con José Félix Pinto Basurco. Los invito a leer Los retos del cambio climático. Ha sido una charla muy interesante. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Buenos días. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.